Se ha visto en diversas investigaciones que uno de los principales motivos por los cuales existen accidentes dentro de las áreas confinadas es precisamente la escasa preparación que tienen las personas para entrar a estos recintos. La norma oficial mexicana 033 STPS 2015 menciona que un espacio confinado es un área o un lugar sin ventilación natural o con ventilación natural pero es deficiente, donde pueden trabajar una o más personas en su interior, con medios de acceso limitados o restringidos y que no están diseñados para ser ocupados de manera continua. Entonces, la finalidad de realizar esta presentación es precisamente mostrar las causas, las consecuencias y las medidas de precaución que se deberían tomar en cuenta al momento de ingresar en estos recintos confinados. ¡Comencemos! Bueno, compañeros, vamos a empezar a trabajar en este espacio. Pero fíjate que la verdad me sofoco con esta mascarilla de protección respiratoria. Yo creo que me la voy a quitar. Y pues que no va a pasar nada, la verdad me la voy a quitar. No creo que pase nada, la verdad. Bueno, vamos a trabajar. Ay, como que siento que está faltando el oxígeno. Me estoy mareando, siento que ya no puedo. Compañero, llama al vigía, repórtaselo. No se deben confundir los términos anoxia y asfixia. Anoxia se refiere a la falta de oxígeno en el lugar y asfixia indica la suspensión de las funciones vitales debido a la falta de oxígeno en las células sanguíneas. El aire presente en nuestra atmósfera está compuesto por 21% de oxígeno, nitrógeno 78.1, argón 0.9 y dióxido de carbono 0.035. Si esta cantidad de oxígeno desciende, el organismo se resiente y no funcionará de manera adecuada. Existen diversas consecuencias para los trabajadores que exista una disminución del oxígeno en el recinto confinado. Sabemos que 23%, arriba de 23%, pues ya es una atmósfera sobreoxigenada con riesgo de incendio. El 21% pues es el oxígeno normal que debería haber. El 20.5% pues ya es la concentración mínima requerida para poder entrar en un espacio. 19.5% es el límite respirable para el ser humano sin afectar el proceso respiratorio. Ya a partir o el descenso de estas concentraciones pues va teniendo diversas consecuencias para el ser humano. Aumento del volumen respiratorio, si es menor a 18, de 18, ya se empieza a presentar una elevación del pulso cardíaco. Con 17% pues ya existe la probabilidad de la pérdida del conocimiento sin signos precursores y un descenso de la capacidad del juicio, es decir que ya se empieza a descompensar la persona, empieza a perder el conocimiento. De 5 a 10% pues ya se empieza a perder el pulso, incluso puede llevar a un coma o a la muerte instantánea. Uno de los principales problemas cuando se ingresa a los espacios confinados es que a simple vista los trabajadores pues no se van a dar cuenta de las señales de avisos que podría dar la disminución del oxígeno, sino hasta que ya empiezan a sentirse mal y pues ya va a ser difícil la evacuación por sus propios medios. La disminución del nivel de oxígeno en un espacio confinado puede deberse a dos causas. La primera de ellas es el consumo de oxígeno existente en el recinto y la segunda es el desplazamiento por otros gases. Descomposiciones y fermentaciones aeróbicas de materia orgánica, residuos en fosos, fangos orgánicos y fermentaciones alcohólicas. Trabajos donde se dé la combustión de un producto, como por ejemplo la soldadura, cortes y fogatas. Como se ha dicho, una de las principales causas también de la disminución del oxígeno es el desplazamiento del oxígeno por otros gases. Estos gases son los inertes, los gases nobles que no reaccionan con ningún otro material, como por ejemplo el helio, el xenón, el criptón, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el argón. Como bien se sabe, en las actividades industriales pues están estrechamente relacionadas con el contacto o la interacción con diversos agentes químicos que pueden resultar tóxicos para las personas. Que un área confinada sea tóxica pues puede deberse a dos causas. Una de origen natural, que va a estar dado por la formación de amoníaco por la descomposición de materia orgánica. La siguiente es la formación de ácido sulfídrico y otra es filtraciones de dióxido de azufre o monóxido de carbono
debido a actividades volcánicas en los lugares donde existen las empresas. Asimismo, también pueden ser de origen industrial, generados por productos químicos directa o indirectamente relacionados con el proceso de producción en el recinto. Híjole, como que hace hambre. Dios mío. Bueno, yo metí una comidita aquí sin que me viera el vigía. Qué rico sabe. ¿Puedo respirar con esto? Me lo voy a bajar tantito. Como que huele raro, fíjate. Huele raro, compañero. Sí, ¿verdad? Oh. Las medidas de protección precisamente de los agentes tóxicos pues van a estar encaminadas a la utilización de medidas más extremas como la ventilación, y en caso de que no se realice una ventilación adecuada o no pueda proporcionar garantías, entonces se va a tener la opción de utilizar equipo de protección respiratoria como los que tenemos aquí. La utilización de medidores de gases va a ser la única opción realmente eficiente para saber las condiciones tóxicas presentes en el espacio confinado. Es la única manera en la que se va a garantizar estas condiciones de seguridad para que los trabajadores puedan ingresar en este. En ciertos trabajos realizados en espacios confinados siempre va a existir el riesgo inminente de explosión o incendio. Estas situaciones podrán desencadenar en situaciones realmente catastróficas debido al carácter confinado del lugar donde se van a suceder. Para que se produzca un incendio es necesario la presencia de 3 componentes: el foco de ignición, el combustible, el comburente y bueno, por supuesto ahora se le implementó la reacción en cadena. Debido a las grandes consecuencias catastróficas que presenta un incendio, pues es importante hacer un estudio exhaustivo acerca de este espacio confinado. Otra de las causas que pueden generar un incendio puede ser el cortocircuito, la radiación solar, también la realización de actividades altamente exotérmicas como es la soldadura, el corte o la fricción entre materiales mecánicos o metálicos que pueden generar chispas, y estos pueden ser un foco de ignición de un incendio. La presencia de combustibles en el espacio confinado va a estar dada por causas, ¿no? La primera es de origen natural, que va a estar dada por la degradación de materia orgánica dentro del espacio confinado. La segunda causa pues va a estar dada también por el trabajo realizado, que va a ser por la emanación de vapores realizados tras las actividades de pintura. Presencia también de gases inflamables dentro del recinto. La tercera causa que puede generar un ambiente inflamable pues puede ser las filtraciones de otras instalaciones, como las filtraciones de conducciones por gas natural o gas de ciudad. También como las filtraciones de productos inflamables debido por fisuras. Las medidas de precaución y de control de las atmósferas inflamables o explosivas van encaminadas precisamente a evitar la aparición de alguno de estos 3 componentes del tetraedro del fuego. Dentro de las medidas encaminadas precisamente a reducir la cantidad de comburente existe la inertización, que será la sustitución de la atmósfera presente en el espacio confinado por un gas añadido artificialmente, de tal manera que el nivel total de oxígeno se encuentre por debajo de la cantidad necesaria para que se produzcan las llamas. Una gran cantidad de espacios confinados se encuentran situados a diferente nivel de los accesos a los mismos. Estas situaciones generan un peligro de caídas en alturas y por supuesto un gran riesgo para los trabajadores. Por eso se implementan diversas medidas para que los trabajadores estén seguros, ya sea anclados a algún punto, obviamente con la utilización de algún arnés. Utilización de medidas de protección colectivas, asimismo como el implemento de barandillas, de escaleras también, por supuesto. Cuando ha de recurrirse a medidas anteriormente mencionadas, se va a planificar diversas precauciones. Por ejemplo, la cadena de seguridad, que va a ser el cómo, con qué y en dónde. El cómo será la realización de técnicas adecuadamente. El con qué va a ser la utilización adecuada de los equipos de protección individual, y el dónde va a ser la utilización de puntos de anclaje adecuados. Esto, pues, por ejemplo, cuando un trabajador cae de una altura, entonces ya queda anclado a una superficie fija para que este trabajador pues no llegue o no se caiga directamente a la superficie y por supuesto no tenga lesiones. Las consecuencias derivadas de este tipo de accidentes normalmente son leves, magulladuras, contusiones, pero con una probabilidad menor también pueden ser graves e incluso mortales. Ay, me caí.
Bien me lo dijo el supervisor que debía yo traer las botas antiderrapantes. Otras causas más difíciles y que también van a producir caídas al mismo nivel, pues va a ser la presencia de claustrofobia, ¿no? También no es lo mismo meter a un adulto joven o a un joven que a un adulto mayor en los espacios o recintos confinados. Así también las enfermedades o defectos físicos, presencia de un ambiente tóxico, asimismo como el consumo de sustancias, como de droga, de medicamentos, y que ingresen estas personas a estos espacios. Asimismo, pues también defectos de la visión, por supuesto que sí, van a impedir la visualización de todo el espacio. También fatiga, personas que se fatigan muy rápido, y por supuesto el estado de ánimo, que va a intervenir muchísimo, va a influir mucho en la realización de las actividades, ¿no? Los golpes ocurridos tanto contra objetos fijos como móviles en el interior de los recintos confinados son una incidencia común entre los trabajadores que acceden a este tipo de lugares. Las causas son mala iluminación, existencia de residuos en la zona de trabajo, las pequeñas dimensiones y obstáculos en la zona. Muchos recintos confinados presentan diferentes niveles. En esta situación, la caída de cualquier objeto desde un nivel superior generará una situación de riesgo a los trabajadores que se encuentren en niveles inferiores. Precauciones: limpieza de la boca de la entrada y sus alrededores. Los equipos de trabajo deben estar a una distancia adecuada. En el caso de descender equipos, pues hacerlo con una cuerda y bajarlos en balde o bolsa con cierres o cajas de herramientas. En los espacios confinados se dan diversas situaciones donde se aplican los sobreesfuerzos. Uno de ellos también es las reducidas dimensiones, la altura y lo ancho de los espacios confinados. Obviamente propiciarán a que el trabajador esté mucho tiempo erguido. Evitar la entrada a estos recintos confinados a trabajadores que estén muy altos, ya que esto les va a obligar a permanecer encorvados todo el tiempo que dure la intervención. Utilización de herramientas o maquinarias necesarias para poder abrir las tapas y permitir el acceso también a más personas o más trabajadores, en caso obviamente que fuera necesario, para poder reducir la carga de trabajo. Utilización de equipos de protección individual como fajas, coderas, y estos obviamente proporcionárselos a los trabajadores. De igual forma, prever de periodos de descanso, esto en condiciones en que el trabajador deba estar en la posición de cuclillas. Debido a las reducidas dimensiones de gran cantidad de recintos confinados y a la deficiente iluminación de la gran mayoría de ellos, hay una alta probabilidad de sufrir atrapamientos en caso de existir equipos susceptibles a ponerse en movimiento. Precauciones: utilización de una iluminación adecuada, evitar la presencia de elementos que puedan quedar atrapados con el movimiento inesperado de una máquina. Si las medidas del recinto son excepcionalmente pequeñas, es aconsejable que los operarios sean de carácter calmado, baja estatura y constitución delgada. Los espacios confinados, dados sus dimensiones de entrada y salida, pueden ser muy susceptibles y fácilmente de inundar. Esto va a imposibilitar que los trabajadores puedan salir de manera rápida, puedan evacuar el área. Entonces, esto con el consiguiente riesgo de ser ahogados. Entonces, las precauciones que se deben tomar es que hay que vaciar los líquidos presentes en el recinto antes de entrar, ya sea mediante las bombas de achique. También se debe tomar en consideración, o como regla, utilizar los equipos de protección individual, como son los flotadores, los chalecos y las líneas de cuerda, por supuesto, que faciliten la evacuación. Cuando en el interior del espacio confinado existen productos inestables susceptibles a derrumbarse, cabe la posibilidad de que justo los operarios que están trabajando en esa área, en esa zona y en esa hora, puedan quedar aplastados e incluso enterrados. El riesgo eléctrico en toda instalación supone un riesgo bastante alto en los espacios confinados, debido a la tipología de estos lugares, ya que ellos pueden coincidir con situaciones de especial riesgo, y cada una de ellas por sí sola pues debe aplicar diversas medidas más restrictivas en las instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad de los trabajadores. En ambientes muy conductores o húmedos o con presencia de agua, sí hay que seguir estrictamente las instrucciones de la ITC 30 del RETB, las cuales indican o establece con qué tipo de tensión hay que trabajar, que no debería superar los 50 volts eficaces en línea alterna, limitando el voltaje a 24 volts eficaces en lugares húmedos y bajándolo a 12 volts con presencia de agua. Las sustancias corrosivas son aquellas capaces de destruir los tejidos vivos y los materiales inertes cuando estos son expuestos. La presencia de sustancias corrosivas dentro de estos espacios constituyen un riesgo bastante grande por quemaduras hacia los trabajadores que están laborando dentro de estas áreas.
Las precauciones que se deben tomar en cuenta al momento de ingresar en estos recintos pues son los enclavamientos de las diferentes conducciones que aporten producto o sustancias al interior. Asimismo, la limpieza previa de la entrada en el lugar de trabajo, realizada desde un lugar seguro, por supuesto. Y en dado caso de que esta limpieza no se pueda dar, entonces se va a proceder a utilizar los equipos de protección individual, como son cascos, uniforme adecuado, cubrebocas, guantes, gafas, cascos, etc. Asimismo, como la presencia en el exterior de un lavaojos y unas duchas. Se entiende por riesgos microbiológicos los originados por animales y plantas que pueden resultar perjudiciales y que se encuentran dentro de los espacios confinados. Estos se van a encontrar ahí debido a su característica de protección ante las inclemencias meteorológicas. Algunos de estos pues, pueden resultar realmente perjudicial a la salud. En el primer grupo pues se van a encontrar mamíferos como perros, zorros, jabalíes y ratas. La mordedura de serpientes también, bueno, se va a representar un riesgo bastante inminente en estas zonas. Asimismo, hay que tener mucho cuidado ante la presencia de abejas, abejones, los grandes panales que luego se hacen o hacen estos animales en este interior. Las precauciones, por supuesto, que se deben tomar en cuenta, pues es la eliminación de esta materia vegetal o la utilización de botas altas, guantes y, por supuesto, ropa larga. Asimismo, pues hay que realizar una esterilización periódica y un cierre adecuado pues, de las entradas a estos recintos. Utilización, asimismo, de iluminación adecuada para que pues permita descubrir qué tipo de animales o cuáles son las plantas que podemos encontrarnos ahí. Los riesgos macrobiológicos son aquellos generados por hongos, virus, bacterias. Las causas de esto pues es por la inmersión a aguas contaminadas o bien también el descuido de la higiene. Al no utilizar guantes, tocar las superficies y por supuesto luego la piel, la cara, los ojos. Y por supuesto comer después de haber tocado ciertas superficies y no haberse lavado las manos. Por esto también hay que tener mucho cuidado al momento de realizar alguna tarea, ya que si nos cortamos y con esas superficies que tienen alguno de estos tres componentes, virus, hongos o bacteria, pues pueden ser perjudiciales para nosotros. Y como precauciones, pues va a estar prohibido comer, beber, fumar dentro de estos espacios y deberá disponerse de vestuarios adecuados para poder entrar. Asimismo, si la ropa pues corre algún riesgo, pues deberá ser cambiada. Y por supuesto la presencia de un botiquín equipado dentro del espacio. Temperaturas extremas dentro de estos espacios confinados. Esto puede ser metálico y con una escasa ventilación, por lo que las temperaturas que pueden alcanzar sus interiores cuando están sometidos a la radiación solar intensa pueden llegar a ser extremadamente altas a pesar de no parecerlo en el momento de realizar la entrada a la primera hora del día. Otros, bueno, se pueden estar cerca de maquinarias a altas temperaturas que calentarán el interior. Asimismo, pues puede también presentarse un altísimo nivel de humedad ambiental o la realización de trabajos juntos a cursos de aguas corrientes favorecerá el enfriamiento del recinto y los trabajadores que se encuentran en él. Las precauciones: utilización de ventilación forzada que además de aportar aire de calidad reduzca la temperatura interior. Realización de descansos saliendo del recinto al exterior donde las temperaturas sean más bajas. Programar los trabajos para las horas del día menos calurosos. Y utilización de ropa contra el frío a pesar de que el exterior la temperatura sea alta. Utilización de calefactores en dado de ser necesario. Los niveles altos de ruido, además de los evidentes daños que pueden originar al trabajador, también van a propiciar a la pérdida de la audición. También, por supuesto, generarán distracciones, desorientación, aumentarán el estrés y la fatiga mental. Entonces, las precauciones que se deben de realizar son la utilización de equipos de protección individual como tapones y cascos principalmente. Se valorará si es factible la sustitución de maquinaria por otra menos ruidosa. La organización del trabajo para que ningún operante se encuentre en el interior del recinto a la hora del ruido. La posibilidad de sufrir un ataque de pánico dentro de un espacio confinado está íntimamente relacionado tanto con las condiciones del recinto como de las condiciones físicas y psicológicas del trabajador. Las causas pueden ser factores personales como el estado de ánimo, estados de ansiedad y claustrofobia, intoxicaciones, bajos niveles de oxígeno en el ambiente, en la atmósfera, consumo de sustancias que puedan alterar la percepción de la realidad, medicamentos, alcohol, drogas, estados de fatiga, falta de comunicación, por supuesto, con el exterior. Los riesgos en espacios confinados son una amenaza latente que exige una ardua preparación, disciplina y conciencia, pues son entornos que representan desafíos más complejos en materia de seguridad laboral, no solo por la variedad de amenazas que presentan, sino por la rapidez con la que se puede desencadenar situaciones catastróficas y de emergencia. Por supuesto, la literatura es clara y coincide
en que los principales peligros pues, son los atmosféricos, físicos, ergonómicos, pero el factor más fundamental es el ser humano, pues es la pieza para poder